Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este debate que se llama La revolución urbana, una revolución que, por lo que se ve en esta mesa, ya ha llegado. Ahora quizás estemos ya en fase de evolución, pero está claro que nuestras ciudades tienen que cambiar y algunas ya están cambiando. Antes de presentar a las personas que saben de esto, ¿no?, que son los responsables de área de 5 ayuntamientos españoles, pues me gustaría dar la bienvenida y presentar a Cecilia Carballo, que es la directora de programas de Greenpeace, que organiza este debate junto al diario.es, en el que espero que salgan no solo ideas, sino también experiencias y que las podamos compartir. Pero antes que nada me gustaría que, Cecilia, nos dijeras unas palabras un poco sobre esta revolución urbana. Pues nada, gracias a las asistentes, tanto del público como las personas que nos acompañan en esta ronda. Greenpeace, efectivamente, hace un poco más de un año lanzó un reto a una serie de ciudades en España porque, bueno, entendíamos que la situación de emergencia climática, de deterioro también de la biodiversidad que enfrentamos, pasa por políticas concretas, ¿no?, que se deben de abordar en el ámbito urbano y en el ámbito municipal. Y en este sentido, bueno, pues pusimos encima de la mesa un reto centrado en 3 ejes prioritarios. Uno es la movilidad en las ciudades, el otro tiene que ver con aquellas cuestiones que afectan a la alimentación y, por último, también a la gestión de residuos. Evidentemente, cuando hablamos de ciudades sostenibles estamos hablando de muchas más cosas, de muchos más aspectos que tienen que ver con todo lo que se da en el ecosistema urbano, pero nos parecía que estos 3 aspectos son sustanciales, ¿no?, para revertir la situación de crisis climática y, como os decía, también de crisis de la biodiversidad en la que hoy vivimos. Todas las ciudades que están aquí son ciudades que efectivamente han hecho progresos durante estos 4 años y si están aquí no es tanto para que, como en otros debates, nos tiremos los trastos a la cabeza las unas a las otras, sino para que hablemos un poco de, bueno, dónde han estado los cuellos de botella en este caminar o en este construir o reconstruir lo que nosotros entendemos por una ciudad sostenible, para pasar de ese concepto más de las ciudades centradas en las personas y en los individuos a ciudades más centradas en las colectividades, ciudades para las personas. Como os decía, dónde están los retos y, sobre todo, dónde están las oportunidades, ¿no?, que tenemos por delante. Así que, nada, también muchas gracias y espero que sea de interés para todas. Bueno, pues voy a presentar, empezando por mi derecha, a Inés Sabanés, que es concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid. Esperanza Caro, directora general de Economía y Comercio en el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE. Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible de Compromís del Ayuntamiento de Valencia. Frederic Ximeno, del Comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona en Comú. Y Camino Jasso, directora del Área de Ecología Urbana y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por Bildu. Pues, si os parece, me gustaría empezar por un tema. Si empieza Inés, creo que podrá dar buena cuenta de él, que es la movilidad. Y no solo la necesidad de que en nuestras ciudades se pueda mover la gente, ¿no?, cada vez somos más. Todas las previsiones de organismos internacionales hablan de megalópolis, de ciudades llenas de gente que tendrán que moverse de alguna manera. Y, bueno, la experiencia de Madrid, desde luego, con Madrid Central ha sido un hito, no exento de algunos problemas y frenos, ¿no? No sé si en vuestro análisis, bueno, Cecilia, ha salido todos estos frenos. Nosotros tenéis un informe, yo creo, a vuestra disposición a la entrada, donde analizamos un poco cuáles han sido los progresos de las ciudades en estos 3 rubros. Además, o adicionalmente, antes de ayer sacamos un informe centrado en los avances en movilidad tras analizar los PMUs, los planes. Y, bueno, la información está disponible para todas. Sí que es cierto que para Greenpeace es necesario avanzar en todo lo que tiene que ver con el transporte público y la movilidad sostenible. Estas han sido o deben de ser una de las piedras angulares en la lucha contra el cambio climático, para poder poner fin a los combustibles fósiles, y todas las medidas como la construcción de carriles bici, la peatonalización, la mejora del transporte público, pues evidentemente son cuestiones que hemos tenido en cuenta. A mí sí que me gustaría aprovechar, puesto que hemos hecho este análisis, ¿no?, de cuáles han sido las políticas de los ayuntamientos que están aquí representados en la materia, lanzaros una serie de cuestiones para profundizar, ¿no? Una es qué
medidas, ¿no?, puede tomar el ayuntamiento de aquí al futuro para conectar mejor algo que está todavía pendiente, creemos, de los trabajos en esta legislatura, que es algunos barrios con el centro. Otra cuestión que no tiene tanto que ver con las competencias propias del ayuntamiento, pero que sí que afecta a algunas ciudades, como es el caso de Valencia. Palma no está aquí representada, pero también aparece en nuestros análisis, o en concreto Pamplona, que sí que ha sido valorada, que tiene que ver también con cómo pacificar o tratar de un poco ordenar el tráfico que llega de la periferia y de muchas ciudades o pueblos a las ciudades y al final llega a modo de cuello de botella. Y luego hay una cosa que a Greenpeace, un poco por los trabajos que venimos desarrollando, nos sería de bastante utilidad, que es profundizar o tratar de saber qué porcentaje de ciudadanos utiliza cada medio de transporte, porque sí que es cierto que todas vuestras ciudades han dado pasos por avanzar en los cambios y en la modalidad de transporte, pero nos resulta muy difícil saber cuál es vuestra valoración, ¿no?, y qué retos, ¿no?, tendríamos por delante. Por lo tanto, para mí o para la organización que represento, estas serían como 3 cuestiones fundamentales. Pues empezamos, si queréis, por Inés. Os voy a pedir, como siempre en los debates, ¿no?, brevedad, que luego se alargan, pero después de este debate sobre 3 patas, que son movilidad, alimentación y residuos, habrá unas preguntas de la primera fila y luego unas preguntas abiertas para el resto de asistentes. Pues Inés, cuando quieras. Bueno, un poco buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con una cierta tranquilidad de temas que siempre deberían de generar, en mi criterio, un amplio nivel de consenso, pero por distintos y diferentes motivos, aquello que tienen que abordar las ciudades de nuestro país con un horizonte clarísimo de transformación. Es obvio que tenemos que descarbonizar la economía, para ello descarbonizar la movilidad es un elemento básico. Esto no es como algo propio de una u otra ciudad, es un elemento común de lucha contra el cambio climático, de lucha en nuestro caso también contra la contaminación, y por tanto la primera reflexión que yo haría es que no es nada bueno la involución a la hora de diagnosticar y de trabajar en problemas que creo que tendrían que tener un amplio nivel de diálogo, de consenso y de trabajo común. Dicho esto, pues nosotros de las 2 cuestiones que planteabas, con un poco, nosotros hemos trabajado en una doble dirección. Primero nosotros estamos condicionados por superar los niveles de contaminación exigidos por la Unión Europea, y por tanto tenemos que tener planes específicos dirigidos a rebajar el impacto de la contaminación en la ciudad. Por tanto, hicimos un plan que era de calidad de aire y cambio climático, aprovechando ya varios ejes en los que necesariamente teníamos que trabajar. Por tanto, nosotros hemos tenido que modelizar, trabajar, y uno de los elementos fundamentales era implantar, sobre todo en la zona central, zona de bajas emisiones. Primero, porque es atractor de tráfico. Segundo, porque todo lo que trabajamos en carga y descarga, en tráfico de paso, de agitación en la zona, todos los cambios tecnológicos que se exigen o las limitaciones a los vehículos más contaminantes tienen un efecto, evidentemente, en el centro, pero tiene un efecto que se extiende al conjunto de la ciudad. El plan tiene 30 medidas, que la que más se conoce es Madrid Central, claro, la zona de bajas emisiones, pero hemos trabajado mucho en renovar toda la flota. Prácticamente tenemos la flota de buses renovada, en la ampliación de carriles bus, en los carriles bici, en ampliación de aceras y dar más espacio peatonal. Bueno, cosas como que se conocen. ¿Qué nos parece ahora a nosotros una ciudad que es muy grande, con 21 distritos y con problemáticas distintas? Que ahora en el resto de las zonas nos es más fácil trabajar con peatonalizaciones en los núcleos históricos de los distritos de la zona exterior de calle 30, ¿no? Es decir, que hay un tratamiento ahí muy interesante, trabajar por un lado zonas de aparcamiento vecinal para evitar el efecto frontera, y por otro lado trabajar mucho más
acupuntura con peatonalizaciones en todas las zonas de estos distritos de la zona exterior. Tenemos un problema gravísimo, como creo que tenemos todas las ciudades, de acceso que habéis planteado. Nosotros solo en un acceso a la ciudad hay una plataforma reservada para el transporte público, que es la 6. Entonces, nosotros solos como ciudad no podemos resolver si no hay una estrategia regional, metropolitana y estatal. Es imposible que resolvamos el impacto del acceso de 800, 900.000 vehículos diarios a la ciudad. Para ello necesitamos un tratamiento en cada uno de los accesos, en cada uno. Convertirlo en vía urbana, busvao reservado para el transporte público y un trabajo de movilidad regional. Área metropolitana, que no tenemos, nosotros somos raros en este sentido, tenemos muy mala coordinación con el área metropolitana que nos rodea y con quien tenemos igual más relación que algunos distritos en sí mismos, por tanto habría que recuperar, es muy importante en Madrid este trabajo de área metropolitana. Y la última cosa que quiero decir, en el tratamiento de los accesos, más allá de lo que reclamamos a los demás, y una vez implantado en la zona de bajas emisiones y el tratamiento de accesos, nosotros queremos trabajar en calles verdes, que desde los accesos de estas, pues, Plaza Elíptica, bueno, no todos, pero bueno, pues Santa María de la Cabeza hasta llegar a Atocha, recuperar en esas vías espacio verde, carriles bici, transporte público en coordinación con... Y eso tendría como un eje exterior que se ha trabajado muy mal en la Comunidad de Madrid, que sería una vía reservada para el transporte público que uniría vía buses de alta capacidad el sur con el norte. Daría casi toda la vuelta, exceptuando la zona del Pardo, para hacer una conexión exterior y no radial a los distritos. Un poco ese es el siguiente paso a los pasos que ya hemos dado. Frederic, tú como representas a la ciudad, una de las ciudades más grandes después de Madrid, en esta mesa, ¿os encontráis también con ese problema de acceso a la ciudad o tenéis otros problemas? No, sí, totalmente nos encontramos el mismo problema. Dentro de la ciudad y la área metropolitana, pues sí que tenemos una densidad interesante de transporte público que hemos intensificado. Ahora os cuento 4 cosas. Pero fijaros que en los viajes internos de Barcelona el 25% se hacen en vehículo privado y en cambio dedicamos al coche el 60% del espacio público. Esto no tiene ningún sentido, no solo en términos de movilidad, sino de calidad del aire, que también tenemos un problema grave en Barcelona, y de habitabilidad de la ciudad, ¿no? Por tanto, como hemos abordado en Barcelona, es en 3 líneas. Una, cambiando esa estructura de espacio público, supermanzanas, esa idea de dejar que no haya tránsito en determinados espacios, creando nuevas plazas donde había cruces de calles, con complejidad, pero hemos ido avanzando, tenemos buena experiencia, 5 en marcha, y la idea es ir creciendo en esta lógica. Pacificación, zonas 30, calles peatonales, una nueva lógica de la urbanización con verde, y después movilidad alternativa también en bicicleta, ¿no? Hemos hecho 50 kilómetros de carril bici nuevos, ahora Barcelona tiene 200, ¿no? Hemos hecho pues 50 en 4 años, y casi 1000 kilómetros de pacificación de calles en estas líneas que os decía, ¿no? Por tanto, primero, cambiar la lógica del espacio público. Segundo, transporte público. Hemos acabado la red, un cambio total de la red de autobuses, ¿no? Para hacerla más eficiente, más eficaz, y quedaba cómo conectar los barrios, y hemos trabajado para hacerlo. Hemos hecho llegar metro financiado por el ayuntamiento cuando no corresponde, como muy bien decía Inés, al último barrio que no llegaba el metro, el barrio de la Marina. Bueno, y como decías también algunos datos, pues bueno, 400 millones de validaciones en el metro, récord. Hemos pasado de 176 millones de viajeros en el 14 en bus a 203 millones de viajes en bus, 15% de aumento, ¿no? Por tanto, tenemos
Ahora sí, ahora también es cierto, crece el tránsito un 4% menos, pero este es el problema que debemos abordar, ¿no? Por tanto, dentro de la ciudad lo que nos queda ahora es cómo, después de seguir cambiando este modelo de espacio urbano, de seguir intensificando el transporte público y la bicicleta, bueno, pues nos queda la otra parte, que es que ya no entren los coches más contaminantes. Aquí sí que hemos hecho acuerdos con los 5 municipios del entorno para que el 1 de enero de 2020 toda la zona en el interior de las rondas de Barcelona, en 200 kilómetros cuadrados o 170 kilómetros cuadrados, sea zona de bajas emisiones a 1 de enero, con lo cual esperamos que haya 50.000 vehículos menos que entren de entrada. El objetivo son 150.000 menos para llegar a los niveles de la OMS. Y el problema son los accesos. También los accesos. Los accesos, claro. Cuando os decía que el 25% de los viajes internos son en coche, pero de los que van de Barcelona al área metropolitana y al revés, pues ahí estamos en el 50%, en el 60%. Cercanías, necesitamos reforzar cercanías, necesitamos reforzar Parks and Ride en toda la zona de menor densidad, carriles Busbao, y después también, y todo esto es pues, Gobierno de Cataluña y Gobierno estatal, y después también el impulso de transporte público. En Madrid y Barcelona el Estado teóricamente aporta dinero, pues cada vez menos, Generalitat cada vez menos. Hemos hecho un esfuerzo desde el Ayuntamiento, pero sin la concurrencia de las demás administraciones, pues va a ser más complicado. Lo que pasa que lo que había pasado hasta ahora es que esperábamos a que alguien hiciera algo, ¿no? Entonces, yo pienso que un poco, ¿no?, el trabajo que habéis hecho de evaluación, lo que hemos hecho es empezar a cambiar la ciudad, pero necesitamos ahora clarísimamente un abordaje de legal, financiero y de apoyo general para que no sea una isla, porque no podemos trabajar como isla, ¿no? Bueno, hemos tocado, por ejemplo, la avenida Meridiano, una entrada donde hemos hecho también una lateralización, carril bici, ¿no? Bueno, es un acceso, ahí hay que seguir y, por tanto, necesitamos al resto de administraciones. Caminos, ha puesto Greenpeace un sobresaliente, ¿no?, en movilidad urbana, ecológica y sostenible. ¿Qué habéis hecho en Pamplona para esta nota y si hay algo que se pueda compartir con el resto de ciudades? También a Valencia se han puesto Pues lo primero, sobresaliente. agradecer la nota. La hemos bajado en el ranking de ciudades. Perdona. Que la hemos bajado en el ranking de ciudades tras analizar el plan, pero aún así es una muy buena práctica señalada. Pues un notable bajo, notable bajo. Bueno, a ver si lo puedo sintetizar en tan poco tiempo. Para empezar voy a comentar, para los que solo conozcáis Pamplona por los sus Sanfermines fiestas, y otras cosas un más poco las características terribles. básicas, que somos 200.000 habitantes en el ámbito estrictamente municipal, pero la zona metropolitana son 330.000, que es más de la mitad de toda la población de la comunidad foral, ¿no? Esto quiere decir que, como evidentemente es la capital la que centraliza todos los servicios sanitarios, culturales y demás, pues era muy importante la afluencia de todo este tráfico que viene de fuera, ¿no? Y también hay una cosa que es competencial, diferente. Como ayuntamiento solamente organizamos lo que es el transporte. O sea, el transporte colectivo es la competencia de la Mancomunidad, que es la entidad a nivel de la comarca de Pamplona, pero con la cual hemos trabajado estrechamente. Porque una de las claves, al menos en el ayuntamiento, después de 4 legislaturas donde realmente la movilidad no se le había dado la importancia que merece, teniendo una ciudad prácticamente caminable, aunque en Pamplona hay bastante desnivel entre lo que es la zona de valle y la meseta, que es donde está el centro, pero a nivel de tamaño y a nivel de caminabilidad es una ciudad caminable, ¿no? Con el transporte público funcionaba ya bastante bien, tenía unas cotas de uso bastante altas, pero uno de los logros, ha sido la coordinación, porque no había coordinación, ni siquiera entre las áreas del ayuntamiento que intervenimos, porque está en el área de ecología, está el servicio de movilidad, pero evidentemente hemos trabajado estrechamente con el área de urbanismo, con el área de proyectos y con el área de seguridad ciudadana. Entonces, el conseguir un grupo estable, el GTM se llama, Grupo de Movilidad, eso ha sido un logro. El abrir a la participación la movilidad, que también hemos consolidado los foros y los observatorios de la movilidad.
Entonces, hemos trabajado en el ámbito de los planes. El plan comarcal ya empezó también en la anterior legislatura y ahora se acaba de aprobar. En el último pleno de esta legislatura se ha aprobado por fin el PEMUS, que es el Plan de Movilidad a Escala Comarcal. Pero dentro de lo que es el ayuntamiento hemos consolidado el plan de ciclabilidad. Estamos acabando la segunda parte. Bueno, es verdad que no tenemos acabada la segunda parte, pero hemos hecho la primera y ahora estamos con la segunda. Estamos elaborando un plan de movilidad vertical, por lo que he comentado, porque la diferencia de cota es notable. Pero también trabajamos en los ámbitos, hemos trabajado en el ámbito educativo, tenemos una biciescuela, porque como uno de los modos que evidentemente queremos promover es la bicicleta, hemos trabajado con biciescuela de adultos y también a nivel escolar. Y el otro ámbito, por supuesto, las infraestructuras. La infraestructura que ya está en marcha y consolidada es el eje este-oeste, que luego enlaza en el centro con el eje norte-sur, que es el corredor sostenible Pío XII, que comunica el centro de la ciudad con la parte universitaria y sanitaria, con las dos clínicas y las dos universidades. Y en este momento está en proyecto el otro gran eje, que comunica el centro con el norte, que es el carril de la Bric. Y a nivel de barrio, que esto se ha hecho con mucha participación, hay dos grandes proyectos que que los tenemos ya, lo que es el proyecto redactado, pero que no se va a poder, bueno, porque faltan 2 días para esta legislatura, pero bueno, está todo ya en marcha. Y como retos, consolidar el grupo de trabajo, consolidar los foros de participación, seguir obteniendo financiación para las infraestructuras y seguir aumentando que el reparto modal siga a favor de peatón y bicicleta, que en este momento el PEMUS establece 50-20-30, rebajar 30 al coche privado, que en este momento está en 42, y 50 transporte público, 50 peatón y bicicleta y el resto transporte público. ¿Habéis limitado la entrada de vehículos a la ciudad a peatonalizaciones o en el caso de Pamplona no hay un problema como en otras ciudades, ¿no?, que hay mucho más tráfico? ¿Habéis limitado eso? El problema en Pamplona, sobre todo, bueno, efectivamente hay días que también tenemos 3 estaciones de calidad, hay días que algunos días empezamos a estar en naranja, pero por la situación, por la topografía y la localización de la ciudad no es nuestro mayor problema. El problema de la movilidad en Pamplona es la ocupación del espacio público, que siendo una ciudad precisamente pequeña, manejable, caminable, agradable, no estoy haciendo propaganda para que vengáis, pero también era curioso cómo se ha dado esa bestial ocupación de todos los espacios. O sea, se podía llegar en coche al despacho del alcalde, literalmente, o al del arzobispo, que está en la catedral. O sea, era algo increíble. También porque somos todos de una cultura muy rural y en los pueblos lo de ir en coche a por el pan. Entonces, tenemos como esa doble, ¿no? Es una ciudad pequeña, pero que todos estábamos muy acostumbrados. No era mi caso, afortunadamente, pero la mayoría de la gente. Entonces, este ha sido nuestro reto, ¿no? Entonces, la amabilización de toda la parte, que no la he mencionado, toda la amabilización de la parte central, que ya se puso en marcha para el año 2017 y que ahora se ha consolidado, que ya le ha dado al menos a la parte central nuclear de la ciudad ese aspecto de ciudad sostenible en cuanto a movilidad se refiere y los ejes que he definido. Giuseppe, tú has sido uno de los impulsores del carril bici en Valencia. De hecho, tengo que decir que fui en Fallas y estabas como Ninot en prácticamente todas. Aparecías ahí con la bici y tal. ¿Eso quiere decir que es muy popular o no? No lo sé. Me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia, porque creo que allí también ha habido algunos impedimentos para llegar más lejos de lo que hubierais querido. Digamos que alguna resistencia típica en estos casos, como habrán podido comprobar todos en estos 4 años, en los años que llevan al frente de una cuestión tan compleja como es la de la movilidad. Para quien no sepa qué es un ninot, es una figura satírica que la ponen en las fallas que luego lo queman. Y como todo lo de la movilidad en estos 4 años ha generado mucho debate, pues los artistas y las diferentes comisiones falleras, ciudadanas, pues han reflejado, ¿no?, ese debate que ha habido muy intenso. Tengo que decir que compartimos un poco todas las ciudades que estamos aquí la misma situación. Estamos en una gestión de ámbito urbano, pero estamos en un área metropolitana en la cual no tenemos competencias. Quizás el área metropolitana de Barcelona ya tiene alguna competencia más.
y entonces pueden influir también en la movilidad y también en otros asuntos en ámbito metropolitano. En Valencia, digamos que en el año 2015, Valencia prácticamente no existía en ninguna clase de estudio, de ranking sobre las políticas de movilidad, no existía en el uso de la bicicleta, no existía el uso del transporte público, no estaba ni en los rankings que hacen Greenpeace, Asociación de Consumidores hacían ranking, nos decían que era uno de los peores sitios donde ir en bicicleta. Pues 4 años después Valencia se ha transformado un poco en un ejemplo de cómo se puede hacer un plan integral de transformación de los hábitos de movilidad o por lo menos poner las bases para ello. Y entonces nosotros cuando entramos en el gobierno en el 2015 estaba todo por hacer. Al igual que Pamplona, se podía circular con el coche hasta la misma Plaza de la Virgen a la Catedral, en todo el centro histórico, calles estrechas, una trama que viene de hace 1500 años, cualquiera podía entrar libremente, podía atravesarlo de una manera de atajo para ir a uno u otro lado de la ciudad, porque Valencia además está construida en círculos concéntricos, entonces tiene una serie de circunvalaciones, de avenidas concéntricas, pues la del centro histórico pues se podía atravesar, entonces ahí iba un lado u otro de la ciudad. Entonces la primera cosa que nos planteamos es que esto no era para una ciudad del siglo XXI y empezamos a hacer un proyecto integral de transformación que venía de un plan de movilidad aprobado por el anterior gobierno, de hecho en el año 2013, bastante tarde respecto a otras ciudades, creo que Barcelona también lo tenían del año 2006, aquí se tenían planes de movilidad ya bastante consolidados, algunos van ya por la segunda fase. Entonces había una serie de estrategias, entre otros no había un objetivo de reducción del tránsito motorizado, pero hacía escenarios de cara al 2030, nos lo dilataban mucho, nosotros lo cogimos con gana y empezamos a estudiar cuál era la situación del tránsito motorizado en nuestra ciudad y cómo podíamos trasladar parte de ese tránsito motorizado a los otros modos de desplazamiento. Entonces empezamos a hacer una serie de proyectos de carriles bici, pero que constituyeran una red integral, conectada, segura, en la calzada, la mayoría bidireccional, y 4 años después tenemos 33 kilómetros, tampoco hemos hecho mucho, tenemos en total, hemos hecho 33 kilómetros más, tenemos en total 156, pero lo que tenemos es un crecimiento bastante sostenido del uso de la bici y también del patinete eléctrico. Como sabemos, esta nueva modalidad hace 4 años no existía, pero ahora con la red de carriles bici que tenemos, pues está ayudando a que se pueda circular además de una manera más segura y respetando el espacio reservado a los viandantes en las zonas peatonales. Y eso ha representado un crecimiento importante. Hace poco salía también otro estudio que nosotros éramos la segunda ciudad donde más se usa la bici, con el 16%, detrás de Sevilla, que está en un 21%. Y nos llena de orgullo que estemos solo detrás de Sevilla, porque Sevilla empezó en el año 2006, lo estábamos comentando ahora, en 2 años construyeron 100 kilómetros de carril bici. Pero claro, todo se ha focalizado en la bici, en el debate en Valencia. Pero nosotros no es la única cosa que hemos hecho. Nosotros hemos hecho un plan integral de transformación. En el centro histórico ya no se puede atravesar rápidamente, no se puede circular, pueden acceder solo los residentes y los autorizados. Y ahora, de aquí a poco, van a entrar en funcionamiento unas cámaras que aquí conocéis muy bien, que son para las áreas de prioridad residencial, que de hecho pues aquí ya existían desde hace mucho tiempo y en Valencia parecía que era una cosa revolucionaria, ¿no? Pero estamos hablando de un área muy pequeña, donde el tránsito es muy pequeño, pero podremos controlar aún mejor lo que pasa en el centro histórico. El centro histórico es la plaza del Ayuntamiento, la catedral y donde están las torres, todos que conocéis Valencia, la Torre de Quart y la Torre Serranos. Pero luego también hemos hecho, las actuaciones que hacíamos de carril bici nos servían también para recuperar espacio peatonal de calidad y hemos hecho muchas actuaciones de urbanismo táctico. No grandes obras, grandes proyectos de reurbanización, sino estudiar el tránsito, ver cómo podíamos parar el acceso y el tránsito por esas zonas y hemos puesto una serie de maceteros, hemos puesto señalización, pintura, a la manera como se ha hecho, por ejemplo, en Nueva York, que hizo el famoso arquitecto Jan Gehl en Times Square. Ahí pusieron unos bloques de hormigón, unas sillas. Entonces, viendo qué pasaba. Al día siguiente, pues ya la ciudadanía lo hizo suyo y eso consolidó una manera diferente de vivir el espacio público. Y después hemos actuado sobre el tema del autobús, que es el que gestionamos, y ahí tenemos el reto de cómo coordinamos en ámbito metropolitano
ahora que finalmente hace 2 años pusimos en marcha una autoridad metropolitana del transporte. Mientras Barcelona tiene, aquí hay un consorcio, ya sabemos los dimes y diretes que vosotros también conocéis entre el ayuntamiento y la comunidad, pero ha servido para un poco coordinar y poner en común, si no ya las inversiones que le tocaba a cada uno, para captar inversiones del Estado. Valencia durante 15 años no ha tenido inversiones del Estado para subvencionar el transporte público. Este año hemos recibido en el área metropolitana 3,6 millones de euros. Barcelona creo que 129 o 149, Madrid 129 millones, nosotros 3,6, las otras ciudades también dependiendo de quién gobierna. Entonces nosotros llevamos bajo el brazo, que le hemos presentado en el Congreso de los Diputados, una propuesta de ley de financiación del transporte metropolitano, urbano y metropolitano. Una ley que existe en todos los países europeos, pero que España es el único país que no tiene. Entonces, anualmente, en los presupuestos generales del Estado, dependiendo del gobierno que esté, del color que tenga, pues se asignan más recursos a determinadas ciudades o cero a las demás, sin un criterio riguroso, sin una finalidad clara y sin que haya un sistema de financiación y de recaudación para poder financiar los instrumentos que al final tienen que hacer los ayuntamientos. Porque es obligación por ley tener un transporte público, por ejemplo. Tenemos la obligación, pero no tenemos los recursos para poderlo hacer. Nosotros, a nivel del Ayuntamiento de Valencia, hemos hecho un incremento en 4 años del 29% del presupuesto de la empresa municipal de transportes, y eso ha permitido, por ejemplo, el cambio de flota o empezar a cambiar la flota en 176 nuevos autobuses. En la etapa anterior, 4 años antes, se habían cobrado solo 2, y ahora tenemos un plan de financiación a través del Banco Europeo de Inversiones que nos ha financiado 78 millones de euros para comprar 150 autobuses más, todos que serían híbridos o de tecnología más limpia, para poder, por lo menos de aquí al 2022, pues cambiar casi la mitad de la flota y llegar a una edad de 8,6 años, y ahora la tenemos de 13 años el envejecimiento de la flota. Y en todo esto pues hemos crecido un 10% más de viajeros en estos 4 años. Y pues un dato, además lo tengo aquí, que es muy visible, ya termino, perdón. Igual me estoy enrollando demasiado. A lo Rivera, ¿no? ¿Vas a hacer ahora? No, a lo Rivera no, porque es muy visual. Pues en el año 2018, yendo en contra de la tendencia del crecimiento del tránsito de acceso del área metropolitana, el área metropolitana de Valencia duplica la población de Valencia, que es de 800.000 habitantes, pues hemos reducido un 2,7 el número de coches que circulan en la ciudad o de vehículos motorizados. Y eso, digamos, no es suficiente todavía, porque tenemos que tener vehículos limpios y cada vez menos. Tenemos una cuota de un 23% de tránsito urbano, pero pues representa un cambio de tendencia respecto a lo que había habido hasta ahora. Y lo que estamos poniendo en la base de toda esa transformación, que la tenemos que completar en los años siguientes, los próximos 4 años y los siguientes que vengan. Muchas gracias, Giuseppe. Gracias. Esperanza, vosotros en Sevilla, ¿os habéis atrevido a cerrar el tráfico? ¿Os vais a atrever a hacerlo? Bueno, la verdad es que Sevilla es una ciudad conocida por todos, una ciudad similar en cierta forma a Valencia, ciudad muy plana, ciudad muy cómoda, con un tamaño adecuado en el que es muy fácil el transporte a pie. Pero la verdad es que la mayoría de los problemas que tenemos son comunes a todos los que hemos estado hablando aquí. En nuestro caso, igual, estamos hablando de 700.000 habitantes en la ciudad, 1,5 millones en el entorno metropolitano. Y prácticamente el 60% de la población de la ciudad, sus transportes son o a pie o en bicicleta o un método alternativo, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que nos hemos propuesto durante todo este mandato ha sido 2 cosas. Por un lado, un cambio en el modelo de movilidad y, por otro lado, un cambio en el modelo energético de dicha movilidad, que son las 2 líneas, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que nos planteamos ha sido una recuperación del espacio público para el ciudadano. Entonces, se ha actuado aumentando las peatonalizaciones en el entorno y aumentando las micropeatonalizaciones. Y también otra de las grandes, que yo creo, de las grandes actuaciones ha sido no centrarnos solo en el centro, sino también intentar extender este modelo a todos los barrios. E intentar en cada uno de los barrios, muchas veces partiendo de la zona más económica de estos barrios, suelen ser los mercados de abasto y demás, tú vas generando una zona peatonalizada, vas además generando una dinámica empresarial y comercial en la zona, lo cual hace que no sea tan necesario el acudir al centro para hacer
o para hacer todas las compras o de los demás servicios que tuvieras que hacer, ¿no? La segunda, digamos, de las grandes líneas fue la apuesta, que llevamos ya muchos años, desde el 2006, con la apuesta por la bicicleta. En este caso tenemos ya casi 200 kilómetros de carriles bici. O bueno, también apuesta por cualquier otro tipo de movilidad individual alternativa que se está haciendo, ¿no? Ya tenemos pues también una ordenanza expresa para el patinete, que a todos nos ha cogido también descolocados, ¿no? Pues entonces, pues bueno, el tema del patinete, el tema de la bicicleta, el tema de los hovers, dónde no pueden estar, porque otro tema que está surgiendo con la bicicleta también, tenemos casi 200 kilómetros de carriles bici, de calidad, diferenciado, pero el problema es que ya la bicicleta está inundando todos los espacios peatonales también. Entonces empezamos también, hay veces que empezamos a restringir la bicicleta, en determinados sitios tienen que bajarse de la bici y tienen que ir andando porque es incompatible con las personas andando, ¿no? También se ha hecho una apuesta grande por bicicleteros cubiertos. Se acaba de contratar ahora bicicleteros seguros para que la gente haya como un hub de movilidad donde la gente llegue con el transporte público, deje la bicicleta, puedan seguir operando y demás. La tercera apuesta importante que hemos hecho ha sido el transporte público. El transporte público, ya casi el 70% de la flota del transporte público de Tusam, de nuestra empresa municipal de transporte, es de gas natural comprimido y ya estamos también cambiando a híbridos y demás. Luego hemos puesto algunas líneas, no es bus de tránsito rápido, sino algunas líneas rápidas, es decir, no son líneas dedicadas, con su plataforma totalmente dedicada, pero lo que hemos hecho ha sido un poco la misma experiencia que tú decías. Vamos a ponerlos a funcionar, donde, sobre todo de los barrios más lejanos, seamos capaces de llegar, en vez de en 1 hora de autobús, pues en 20 minutos al centro, ¿no? Y ver si eso va cambiando la forma de utilizar el transporte por parte de la gente. Y luego, digamos, la otra gran apuesta sería por el transporte privado. En ese sentido, sí se han hecho actuaciones en cuanto a carriles 20-30 de calmado de tráfico, se han hecho, como decía, al aumentarse las peatonalizaciones, se van limitando el acceso a determinadas zonas del transporte privado y se está trabajando en aparcamientos disuasorios. Uno de los problemas que tiene Sevilla es que es el segundo casco histórico más grande de Europa. Entonces, digamos, uno de los temas que tenemos ahí pendiente dentro del nuevo Plan de Movilidad Urbano Sostenible, que está ya casi en la fase de participación, es que decidamos qué queremos hacer con ese centro histórico, quiénes pueden y en qué manera podemos acceder. Y la otra gran línea de trabajo en la que también estamos trabajando es la logística de última milla, que además últimamente se ha aumentado muchísimo la cantidad de transporte, como todo el mundo sabe, con todo el comercio online, con lo cual pues, es otra de las grandes líneas de trabajo. Con todo ello, lo uno a cuáles son los retos que tenemos para el futuro, ¿no?, que tú planteabas. Pues el primero, el financiero. Todo lo hemos diciendo, de dónde sacamos el dinero, ¿no? Estamos obligados normalmente los ayuntamientos a hacer este tipo de inversiones, pero no nos permiten endeudarnos o no nos permiten ni siquiera gastarnos el dinero que tenemos, con lo cual es fundamental un gran pacto, una gran apuesta que nos permita hacer este tipo de inversiones. Lo segundo, una vez que tuviéramos ya dinero resuelto totalmente el tema económico, seguimos por las infraestructuras. Nosotros tenemos ahora mismo ya el proyecto encima de la mesa, se paralizó por determinadas razones, pero espero que lo desbloqueen ahora cuando pasen las elecciones. El tema de la ampliación del tranvía, tenemos también la ampliación del metro encima de la mesa y la apuesta por los BTR. Luego, el cambio de modelo energético que estaba diciendo, ya digamos a irnos a modelos más, no solamente en la parte pública, sino en la apuesta en lo privado por un apoyo a lo que es el cambio del modelo a un vehículo menos contaminante, como podría ser un vehículo eléctrico en lo privado.
Y luego, por ejemplo, bueno, seguimos con la apuesta, como no puede ser de otra forma, por la bicicleta, porque consideramos que en Sevilla ya es un referente y además, sobre todo, lo que ha pasado muy interesante con la bicicleta ha sido el cambio de mentalidad que se ha generado en la ciudadanía. De pasar hace 10 años a ser un vehículo que no se utilizaba, no estaba integrado dentro de la movilidad del ciudadano, sino nada más que lo utilizaban determinados colectivos, ha pasado a ser un modelo en el que lo utiliza todo tipo de población, lo utiliza normalmente en sus desplazamientos para ir al trabajo, no solamente para los temas de ocio, y además la gente lo asocia con un tema sanitario en positivo, con lo cual, digamos, tiene muchísimas ventajas. Otra de las grandes apuestas, pues el trabajo con todas las administraciones. El trabajo no solamente a nivel área metropolitana, que es necesario, sino también con otras administraciones como puede ser Renfe, para poder utilizar el cercanías como un medio de transporte más dentro de la ciudad. Bueno, un poco lo que comentaban también el resto de compañeros. Todo lo mismo. Bueno, tengo una mala noticia y es que es demasiado interesante todo esto para el tiempo que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a abordar el segundo bloque, que es los residuos que generan nuestras ciudades. El tercero es alimentación. Yo os pediría, a partir de ahora, mucha concreción. Lo podríamos centrar, por ejemplo, en las medidas concretas, muy puntuales de vuestros ayuntamientos, qué habéis hecho, qué se os queda por hacer o qué se debería hacer, pero de la manera más sintética posible. No sé, Cecilia, si quieres hacer alguna pregunta en concreto o que pasen directamente. Bueno, yo creo que en línea con lo que establece también la Unión Europea y la sugerencia de avanzar en sistemas de gestión de residuos que estén más acoplados o acompasados con las medidas actuales de economía circular, pues sí que me gustaría plantear un poco hacia dónde va a ir el futuro, ¿no? Por un lado, nos llama bastante la atención o querríamos conocer hasta qué punto sois conscientes de la cantidad de envases ligeros que se están recogiendo, ¿no? Y cuánto o en cuánto están los porcentajes de reciclaje, porque la verdad es que a Greenpeace no nos salen las cuentas. Y luego cuando cotejamos también la información con cada uno de los ayuntamientos de manera individual, pues tampoco nos salen las cuentas con otros datos que aparecen publicados y otros estudios. Por lo tanto, yo creo que aquí también hay un reto, ¿no? Otra de las cuestiones que nos gustaría también saber es por qué se está reciclando tan poco y qué cosas creéis que o cómo habría que fortalecer las políticas para incrementar un poco la capacidad de reciclaje que tenemos, ¿no? Y por último, sabéis que bueno, uno de los grandes problemas, hablábamos de contaminación o hablábamos de medidas de movilidad porque efectivamente afectan a la salud. Los otros dos bloques, tanto alimentación como la gestión de residuos, también tienen un impacto fundamental sobre la salud de la ciudadanía y de las personas que vivimos en las ciudades. Y en este sentido, bueno, desde Greenpeace también tenemos una campaña muy centrada en la reducción de plásticos de un solo uso. Y había una parte del reto, ¿no?, que dirigíamos a las ciudades de hasta qué punto vuestras ciudades pueden ser declaradas libres de plásticos de un solo uso, ¿no? Y con eso, bueno, pues avanzar o mover casilla antes que tengamos que hacer la transposición también de lo que establece ya la legislación europea, porque tarde o temprano, en los próximos años, vamos a tener que adoptarla, ¿no? Pues, Frederic, si quieres empezar tú, contarnos si vais, por ejemplo, a declarar Barcelona libre de plástico. Perfecto. Empiezo con un apoyo a lo que ha dicho Giuseppe de la ley de financiación del transporte metropolitano, porque hemos batallado muchísimo para que sea así y es imprescindible. Y la ligo porque es imprescindible ya una revisión de la ley de residuos y de la ley de residuos de envase para poder hacer esto. Yo quiero la ley de Navarra y quiero la ley de Baleares en Cataluña y la quiero en el conjunto de España ya. Ahí entonces podremos trabajar a fondo. Mientras no lo tenemos, bueno, pues mira, algunas cuestiones que hemos abordado. Primero, o sea, ¿cómo vamos a reciclar más? Después voy a lo de, muy rápido, a la ciudad libre de plásticos. Uno, ¿cómo abordamos? En Barcelona estamos estancados al 36% de reciclaje y tanto Barcelona como los municipios metropolitanos hemos llegado al acuerdo que es algo conocido, ¿no?, que solo con el pago por generación vamos a poder hacer un cambio radical para hacer el salto en el reciclaje, y así lo hemos acordado. Vamos a hacer una tasa de recogida, hemos hecho un pliego de condiciones con cláusulas sociales más duras que nunca, ambientales más duras que nunca y de innovación para poder hacer el pago por generación, implantar
limitar la recogida puerta a puerta y contenedores cerrados, y se han presentado más licitadores que nunca, ¿no? Es decir, después de batallar mucho con los lobbies, hemos dicho que el contenedor amarillo va a ser de materiales, no solo de envases, sino de materiales, a pesar de quien da estos datos que no son. En Barcelona es el 24% la recogida de envases y, por tanto, imaginaros, para cumplir los objetivos europeos. Hemos hecho la estrategia residuo cero, hemos implantado el puerta a puerta en un barrio de Barcelona, son 8.000 habitantes, del 1.600.000 de Barcelona, es poquito, pero parecía que no se podía. En Barcelona, pues sí se puede. Hemos pasado en este barrio del 19 al 60% de reciclaje y consolidado, ¿no? Por tanto, vamos a extender ese puerta a puerta. Y hemos ahorrado a través de la contratación y de los pliegos, tanto en los chiringuitos de playas como en todas las fiestas populares, hemos ahorrado 1 millón de vasos de un solo uso implantando el vaso retornable. Pero aún así es poco, y por tanto, para hacer nuestras... Y también, por ejemplo, desde el Ayuntamiento lo que hemos prohibido el uso en las instalaciones municipales de envases de un solo uso. Aún así es poco, debemos trabajar con los productores y los distribuidores. Y aquí, si no tenemos esta ley que os pedía, tenemos que trabajar llegando a acuerdos, y por tanto vamos a trabajar y declararemos Barcelona libre de plásticos de un solo uso cuando podamos hacerlo, porque también debo deciros, no estamos ya y creo que estamos de acuerdo, hemos pasado de los tiempos de las declaraciones. Lo que hay que hacer es realidades, ¿no? Y por tanto vamos a extender el puerta a puerta, vamos a establecer el pago por generación, vamos a hablar con los distribuidores para reducir los plásticos, vamos a introducir los mercados verdes en Barcelona, pero para que sea libre de plásticos debemos prohibir los plásticos y no podemos hacerlo desde los ayuntamientos. Ahora, os aseguro que el día que esté esta ley, el día que esté la ley de Baleares implantada en Cataluña, Barcelona va a ser libre de plásticos, porque habremos trabajado además con ese trabajo de concertación. El Prima de Sound, ¿no? Pues ya se ha incorporado, ha costado, pero se ha incorporado. Pero ahora es en vía convencimiento, pero se acabó la voluntariedad, ¿no? Lo que sí hemos llegado es que la voluntariedad nos ha llevado a este 40%, que no está mal, del 0 al 40, pues bienvenido sea, pero a partir de hoy hemos de trabajar con el pago por generación, y quien recicla no paga, o paga menos, y quien no recicla paga más, ¿no? Giuseppe, ¿qué va a hacer Valencia o qué está haciendo Valencia con los plásticos y los residuos? Bueno, con los residuos en general, porque también veníamos de una situación muy complicada. Al igual que la movilidad, pues en los residuos y en los otros procesos de gestión, pues llevábamos bastante atraso, ¿no? Y hemos actuado en 3 vertientes fundamentales. La primera, pues mejorar toda la gestión. Nosotros teníamos unas plantas de compostaje y tratamiento que además arrastraban mucha deuda, y lo que hemos hecho en estos 4 años es eliminar prácticamente toda la deuda de 10 millones que teníamos para esa planta, que luego hacía que lo teníamos que recargar sobre los ciudadanos. Era una deuda que veníamos arrastrando desde hace muchísimos años. Ya se incrementó esa deuda en el momento de construcción, casi duplicó el precio de una de las plantas de tratamiento, que es la planta de tratamiento que trata los residuos de Valencia, pero también de muchos municipios de toda la área metropolitana. Después, como estamos integrados también en un gobierno autonómico, lo que hemos estado haciendo es reformar el plan de residuos. De hecho, hace unas semanas se ha hecho el nuevo plan integral de residuos, que ya avanza mucho más en el tratamiento y en la reducción en origen, y también introduciendo una cosa que hicimos un primer intento con el STDR, la verdad es que no fraguó, pero la intención en la siguiente legislatura es retomarlo. O sea, hacer medidas de que se puedan, introducir sistemas para los envases retornables, al igual que existe en otros países, y hay ejemplos en España, pero sabemos que en otros países son mucho más avanzados, como Alemania y otros. Y luego, pues hemos incrementado el presupuesto de manera importante. Para el tratamiento de residuos a nivel del Ayuntamiento de Valencia hemos incrementado el presupuesto un 25%, y eso ha permitido también, mejorando los procesos, mejorando el presupuesto, un incremento de la recogida de envases de plásticos y de papel de un 23%,
que es una cifra importante, pero está lejos de las cifras estándares y además que lo que nos pide Europa. Porque Europa de aquí a pocos años nos pedirá cuáles son los cumplimientos y en España, en casi todas las ciudades, pues estamos por debajo de lo que deberíamos tener. Y después una cosa importantísima que no existía, en alguna de vuestras ciudades ya estaba, y era la recogida de la materia orgánica. No teníamos ningún sistema de separación en los hogares y después de recogida selectiva de la materia orgánica. Valencia es una ciudad rodeada de huertas, muchísimas huertas. Algunas de ellas han estado sometidas también a procesos de antropización, de urbanización, pero nosotros le hemos protegido con un plan integral de protección, le hemos protegido paralizando el plan general que se estaba tramitando en los anteriores años, pero al mismo tiempo pues no utilizábamos la materia orgánica que pudiera servir también de compost o en todos los procesos, por ejemplo, en los jardines, en otros ámbitos. De hecho, todo iba al mismo contenedor indiferenciado y no sacábamos provecho de una cosa que es muy provechosa y además nos hace reducir los costes de tratamiento de los residuos en las plantas de tratamiento. Lo que hemos hecho ahora mismo está presente en los contenedores de materia orgánica, que además sabéis que casi es el 50% del total de los residuos, está presente en el 51% de los hogares de Valencia. Y durante el segundo semestre de 2019 llegará a toda la ciudad. Estamos hablando del conocido como contenedor marrón, casi a nivel de todas las ciudades, y ahora mismo ya está muy presente, digamos, en el paisaje urbano y está presente en los hogares, los contenedores pequeños con las bolsas biodegradables para que lo puedan recoger. Estamos teniendo muy buenos resultados de producción de compost, no sé si son 3.000 toneladas que hemos tenido hasta ahora y queremos subir aún más porque ya reducimos a la mitad todo lo que estamos tratando de residuos. Y después se tratará de también avanzar en el tema del control del uso del plástico, del consumo del plástico, sobre todo de un solo uso. Lo que queremos hacer es una ordenanza tipo para que en todas las actividades, fiestas, ahí tenemos en Las Fallas, por ejemplo, pero conciertos, sea obligatorio tener vasos retornables. Porque así ya reduciríamos muchísimo también el impacto, pero después pues necesitamos también una ley estatal que nos ayude para que a través de los comercios, de las grandes superficies, hay una colaboración estrecha con las administraciones y tengamos recursos económicos para reducir y eliminar del todo los plásticos de un solo uso, pero también los envases de plástico, que son muchísimos lo que producimos y conocemos los impactos que provocan. A ver, Inés, en San Isidro, ¿vais a quitar los vasos de plástico? Sí, yo creo que esa, como veis, es una de las acciones que todos los ayuntamientos tenemos más a mano en lo que podemos influir, en lo que podemos incidir. Pero yo planteaba como Barcelona, que nosotros tenemos un marco de referencia regional y estatal prácticamente inexistente y por tanto, bueno, el estatal no, pero no adecuado a la reforma y a las transformaciones que nosotros tenemos que hacer en las ciudades. Nosotros no hemos ido tirando porque es que la Unión Europea nos dirá que no cumplimos, entonces nosotros hemos hecho nuestra propia estrategia de residuos para el 18-22, pero nosotros teníamos que empezar a implantar, en el 20 estará implantada, en el 19 en toda la ciudad, la recogida selectiva orgánica. Es una ciudad de 3 millones y pico de habitantes, eso significa toda una renovación, actualización de la gran planta de Valdemín Gómez, que además tiene incineración, además tiene olores y tenemos un compromiso de resolver el tema de los olores y reducción hasta la eliminación y ir a un modelo de residuos cero, pero igual que en el transporte necesitamos un marco también de financiación estatal para que todas las ciudades podamos abordar las reformas. También en el tema de residuos yo ya, o sea, no pido financiación, pido dos cosas: estructuras de coordinación en el marco regional y leyes que nos ayuden en el marco estatal para la reducción de plástico y para ciudades libres de plástico. Y por otro lado, lo que pido es que si tenemos que perdonar,
Qué torpe soy. Perdona. Ah, está perfecto. No era tanto. Tiene experiencia ya. Pues que si tenemos que hacer son unas reformas que son de una envergadura. Nosotros en nuestro plan de residuos estamos hablando de 500 millones de euros en la reforma de la planta para una planta más efectiva de tratamiento de la orgánica, además de los tratamientos que tenemos, de 50 millones de euros. Bueno, pues yo lo que ya pido de últimas y en extremi es que por lo menos no nos penalicen con el techo de gasto cuando tenemos que cumplir una normativa. O sea, ya pagamos nuestra parte, pero es que además encima nos penaliza. Y no podemos, nosotros hemos podido comprar casi 1000 autobuses atendiendo a las inversiones financieramente sostenibles. O sea, y al final todas estas grandes transformaciones que tenemos las ciudades, ni tenemos marco de regulación, ni tenemos ayudas y no tenemos, en Madrid por ejemplo no hay una agencia regional de residuos, nosotros haremos la propia, pero no hay una agencia que ordene, planifique, piense en infraestructuras y de alguna manera marque objetivos y ayude a su cumplimiento. Pero es que además todas estas reformas que son carísimas nos computan como regla de gasto y encima penalizan a los ayuntamientos. Por tanto, yo digo, como nuestro objetivo era la reducción, hemos diversificado, incrementado mucho la recogida de plástico, cartón y eso se ha reducido de la fracción resto. Esto es importante, hemos incrementado mucho la fracción orgánica. La redistribución de las fracciones es positiva, pero para cumplir nuestros objetivos necesitamos otro modelo, otra infraestructura. Esperanza, en Sevilla, ¿cómo vais a afrontar el tema de los plásticos? ¿Vais a limitar el único uso de los plásticos? Bueno, el tema de los plásticos, la verdad es que lo considero como el reto del próximo mandato. Es decir, que yo creo que es una de esas grandes líneas de trabajo en la que tenemos todos que trabajar tanto en la doble vertiente, ¿no? En el uso interno que se hace como consumo dentro del propio ayuntamiento y luego una ciudad libre de plástico. En cuanto a los residuos, pues me gustaría también un poco avanzar en qué es lo que hemos trabajado, ¿no? Durante el mandato. Estamos más o menos todos también en la misma línea, ¿no? Nosotros también hemos trabajado en el Plan Local de Residuos, que tampoco estaba desarrollado, y en el quinto contenedor, en el tema de la materia orgánica. En nuestro caso se han iniciado además en determinados entornos y buscando, digamos, la participación y la premiación en positivo del ciudadano, ¿no? Para intentar que sean ellos los que colaboren. Y luego se ha trabajado mucho sobre los grandes productores de residuos orgánicos, como son los mercados, los hospitales, las universidades, como las mejores formas donde captar grandes cantidades y además no contaminadas. También se ha trabajado mucho en micropuntos limpios, distribuyéndolo en todos los barrios y distritos para que la gente tuviera acceso a llevar las diferentes fracciones a estos micropuntos, y también la atención a los polígonos industriales. En el caso de Sevilla, en este caso no sé cómo están las otras ciudades, tenemos muchos polígonos industriales en el interior y distribuidos por la ciudad. Los polígonos industriales, como todos sabéis, el tema tanto de plástico, se hace por gestores independientes, no entran dentro de lo que es el doméstico, pero bueno, se ha trabajado bastante con ello por la mejora de ese tipo de recogida. Luego, en cuanto a lo que es economía circular, también estamos trabajando mucho con las empresas municipales para la mejora de la economía o para la apuesta por la economía circular y la interacción entre ellas, porque muchas veces ni se hablaban. Y una cosa que yo creo también que está resultando muy interesante en todo este concepto de economía circular es la puesta en valor de la economía que genera de todas las empresas o nuevos modelos de empresa o nuevos puestos de trabajo que se pueden generar ligando la economía circular. Para ello, bueno, en el análisis que hemos hecho, lo que hemos intentado reforzar es la figura de todos los empresas dedicadas a la reparación, reutilización o reciclado de los diferentes materiales con el fin de que no lleguen nunca a generarse un residuo. Con lo cual, ¿dónde me gustaría terminar? En los retos, ¿no?, que hacemos con el futuro. Pues yo creo que sería la gran apuesta por la orgánica, la gran apuesta, como tú decías, con la infraestructura. ¿Qué vamos a hacer una vez ya que hayamos conseguido
el techo mayor de reutilización, reciclado y demás, ¿qué hacemos con el resto que nos queda? Y por último, nuestra gran apuesta deberá ser conseguir una ciudad libre de plástico para el siguiente mandato. En camino. ¿Está entre vuestras prioridades también lo orgánico, el plástico? ¿Tenéis otras? Bueno, de nuevo la competencia en residuos está transferida a la mancomunidad, con lo cual la gestiona la entidad que gestiona el agua, el transporte público y los residuos, de la cual formamos parte, evidentemente, de una manera mayoritaria por ser la capital. Pero nos pareció interesante como la novedad principal ha sido que también, al igual que en Valencia, se ha extendido la red del quinto contenedor, o sea, empezó creo que en el 2016 y actualmente ya está en todos los barrios de la ciudad el quinto contenedor. Bueno, y va subiendo un poco la cota de participación en este elemento. Respecto a la materia orgánica, como ayuntamiento como tal, cosas pequeñas pero que son interesantes. Existe la red de compostaje comunitario por barrios, que bueno, en porcentaje todavía no tenemos esa cifra de cuánto sería el techo que podríamos ahorrar de ir al quinto contenedor, porque al fin y al cabo el quinto contenedor, a día de hoy todavía en Navarra, la gestión que se hace en materia orgánica se hace lejana a la ciudad, porque el plan que tiene la mancomunidad es poner 4 plantas de compostaje, o 2, según, todavía está por decidir, cercanas en el ámbito de la comarca, pero todavía se llevan al sur de la provincia, ¿no? Con lo cual, todo lo que reduzcamos entonces, está la red de compostaje comunitario, que funciona bastante bien y que se gestiona en común con la mancomunidad, pero el ayuntamiento facilita, digamos, y promueve que esto sea así. Pero nos centramos, como ha dicho Valencia, en los grandes momentos de producción en cuanto al plástico, quiero decir. Evidentemente, el mayor momento de producción en la ciudad eran las fiestas de San Fermín, pero todos los eventos festivos. Allá es que somos muy festivos. Entonces, aparte de los 10 días que estamos sin parar, el resto del año hay un montón de eventos, bueno, deportivos, no solamente festivos, lúdico-deportivos. Entonces, claro, nos dimos cuenta que es el momento de mayor producción de plástico de un solo uso. Y tenemos el borrador de la ordenanza. Bueno, y a su vez nos ha acompañado en todo momento la redacción del plan de residuos y de la propia ley foral que se acaba de aprobar. Entonces, hemos sido en ese sentido muy bien acompañados, de tal manera que el borrador de la ordenanza ahora, que este año no lo hemos trabajado, se acabó en el 2018, tendríamos ya que actualizarlo porque la ley está ya aprobada. Y en este sentido, la propia ley nos da competencias al ayuntamiento para lo que vamos a hacer, que se llama exactamente Ordenanza Municipal sobre el uso de la vajilla reutilizable en actos festivos y eventos públicos. Pero lo mismo, mientras la ordenanza, porque una ordenanza, y se me ha olvidado decir en movilidad que acabamos de aprobar la ordenanza de movilidad, nos ha costado 3 años y medio, pero ya la tenemos, perdón que se me había olvidado. Una ordenanza lleva su tiempo, entonces nos pusimos manos a la obra el primer año. Dijimos, vamos a empezar por los vasos, los 75.000 kilos de vasos de un solo uso que generábamos en 9 días de fiesta, que se dice pronto. 75.000 kilos, un vaso creo que pesa 12 gramos, bueno, de media, no he hecho la cuenta, pero entonces ya el primer año empezamos con los espacios en los que nosotros tenemos algo que decir, no todos los espacios de cesión municipal, pero no podíamos obligarlo, por eso empezamos la ordenanza, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, ya hemos pasado desde entonces tres fiestas, con el tiempo hemos ido cambiando de sistema y actualmente ya tenemos, aparte de todos los espacios que son la plaza de toros, el frontón donde se juegan los grandes partidos de pelota en San Fermines, todos los espacios de colectivos, lo que se llaman las chutnas, los gunes, todos los espacios de los colectivos, todas las casas regionales que también tienen su espacio. Todo eso, desde luego, es obligatorio el uso de un vaso reutilizable, pero ya tenemos en este momento casi al 50% de los locales de hostelería también que se han añadido al sistema, ¿no? ¿Y qué multa ponéis multa, imagino? Si hay ordenanza. Es que oigo fatal. ¿Multáis a quien no...? No, porque la ordenanza no está ¿Multaréis? No, todo estamos... Bueno, voluntario respecto a los bares,
pero obligatorio en los espacios de cesión. Por eso digo que como no teníamos esa herramienta, uno de los modelos fue Bayona. Bayona tiene unas fiestas que no son iguales ni muchísimo menos, pero son muy parecidas, la verdad. Entonces, ellos, lo que pasa que en todos los bares sacan una especie como de extensión y ahí les obligan, o sea, para darles ese permiso de ocupación de espacio público, les obligan a utilizar el sistema del vaso. En nuestro caso no es así, al revés. El casco viejo es pequeño y se quitan casi todas las terrazas, salvo de la Plaza del Castillo, no teníamos esa herramienta. Entonces lo hicimos de otra manera. Colaboramos con ellos, hicimos una jornada donde vinieron los técnicos de Bayona y toda la gente que ya… Es verdad que los colectivos populares, que en muchos casos van siempre por delante, ya el vaso reutilizable en las fiestas por ejemplo, en la fiesta del Euskera en Navarra, en la Farrañés, ellos han sido nuestro ejemplo a seguir. Los colectivos, Gora Iruña en concreto, que son los colectivos abertzales populares, también lo utilizan, pero el resto de la ciudad utiliza plástico de un solo uso. Bueno, pues a día de hoy hemos reducido, no sé si tengo los datos del año pasado, pero hemos conseguido instalar lo que llamamos el sistema integral del vaso reutilizable y, por ejemplo, en San Fermín del año pasado, porque lo que hacemos es, nosotros como ayuntamiento pagamos a la empresa la logística y el lavado. O sea, todos los establecimientos que tienen vaso nuestro, se lo ponemos, se lo recogemos, se lo lavamos y se lo devolvemos. Entonces, este año hemos lavado 400.000 vasos en todas las fiestas, solamente estando de San Fermines. Y luego actuamos en todas las fiestas de barrio, que somos 12 barrios, y en todos los eventos deportivos todavía está por concretar. Pero, bueno, la verdad que ha sido el cambio, porque el problema es de residuos y de nuevo es un problema de ocupación de espacio urbano. O sea, en San Fermines tienes que ir haciéndote sitio, sobre todo en los momentos como el día, la víspera o el día 6, quiero decir, pero a las noches. Entonces, tienes que ir haciéndote espacio entre la basura de plástico, ¿no? Entonces, no era ya solo que principalmente era una cuestión de residuos, de ahorro en limpieza de calle, porque, por supuesto, todo esto va a la calle, ni siquiera va a las papeleras de los bares o de las calles, va a la calle. Entonces, ha supuesto un ahorro en limpieza y una mejora en imagen y en concienciación. Y paralelamente, con el Servicio de Educación Ambiental, hemos trabajado en un proyecto muy pequeñito pero muy bonito con el Ballet de Biarritz y la entidad que lleva Educación Ambiental en Donosti, que es Cristina Enea, con una obra que se llama Sirenas y Chasla Mía que en euskera, de todo el tema que estupendamente habéis trabajado Greenpeace, porque parece mentira, pero en el 2015 casi nadie sabía que, como han hecho en Logroño, que el mar empezaba en las alcantarillas. O sea, quiero decir, nadie sabía que el plástico acababa en el mar. Ahora lo sabemos todo el mundo, pero hace 3 años lo sabíamos solo, bueno, en mi caso porque soy bióloga y trabajo en ríos, pero muy poca gente. Entonces, el trabajo ha sido muy bonito, todo lo que se ha hecho desde Greenpeace y esperemos que… Pues gracias, Camino. Abordamos ya la tercera y última parte del debate, que es la alimentación, que tiene también cierta relación con los residuos de los que acabamos de hablar. Cecilia, plantéales un poco esas preguntas. Pues igual que el reciclaje no era suficiente en la gestión de residuos, que hay que reducir, creemos desde Greenpeace, estábamos convencidos también cuando abordamos la alimentación dentro de los retos que os presentábamos, que una de las mejores estrategias para combatir también desde las ciudades el cambio climático y esta pérdida de biodiversidad, en la medida en la que redunda positivamente sobre la salud del planeta y la de las personas, era reducir el consumo de carne, ¿no? Y vinculado al reto había una especie de declaración, que es Dieta Sana, Planeta Sano, que algunas ciudades de las que estáis aquí sentadas pues habéis suscrito y que va en paralela o es complementario también al Pacto de Milán, pero sí que creemos que al final en la alimentación, bueno, pues una gran parte de los cambios que desde la ciudadanía podemos emprender
es necesario avanzar y trabajar en esas cuestiones. Creemos que los ayuntamientos ha salido también vinculado a las políticas públicas de gestión de residuos y también en lo que atañe con movilidad, pero en la medida en la que tenéis herramientas muy potentes. Yo entiendo los problemas que existen de coordinación entre los entes locales, las comunidades autónomas y los marcos estatales, pero sí que es cierto que los ayuntamientos con la actual ley de compra pública pues también tenéis unos retos y una capacidad de cambio pues muy interesante, ¿no? Tanto por que sois un agente económico como para bueno, pues introducir medidas de políticas o incentivos que ayuden también a la ciudadanía a cambiar hábitos o a facilitar este cambio de hábitos y de mentalidad en la ciudadanía. Entonces, en este sentido sí que me gustaría bueno, pues que las ciudades que no habéis firmado nuestra un poco esta parte del reto más relacionadas con alimentación, nos explicaréis por qué o dónde han estado quizá las trabas, dónde creéis también que están un poco los retos por delante y bueno, qué sinergias también se pueden construir, ¿no? de cara al futuro. Pues Esperanza, si quieres empezar, ahora sí que os pediría súper celeridad, porque además me gustaría escuchar también las preguntas. Vale, de una forma muy breve. Nosotros no firmamos la parte justamente de alimentación no por nada, sino porque en ese momento, cuando nos lo pedisteis, no habíamos desarrollado una estrategia ligada a alimentación y economía circular. Entonces, pues bueno, es uno de los retos que nos estamos proponiendo ahora. De hecho, estamos trabajando en una triple vía, ha sido muy reciente, con la Confederación de Empresarios por un lado, con los ciudadanos y la propia Administración. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes que la Administración es la que tiene que colocar, incentivar, promover, fomentar y ayudar en la concienciación, pero al final este reto necesitamos, por un lado, que la empresa esté concienciada también, tanto a nivel de empresa como usuaria. Me estoy refiriendo a hoteles, empresas de alimentación, etcétera, como empresa productora. Nosotros contamos mucho con la gran cantidad de empresas productoras de alimentos que tenemos alrededor. Y el ciudadano, porque es la voluntad individual de cada ciudadano el que puede hacer cambiar este modelo. Entonces, en ese sentido, es cierto que estamos haciendo ahora una apuesta importante, la queremos desarrollar durante el mandato que viene. Durante este sí hemos trabajado, por dar una pincelada en esta línea, en los temas de huertos urbanos. Sevilla hay que entender que tiene poco territorio agrícola. Estamos muy rodeados de territorio agrícola, pero la propia ciudad tiene poco. Entonces, digamos, hemos hecho una apuesta grande por el huerto urbano y por los mercados como el punto de confluencia de los alimentos de proximidad, de los alimentos mezclando, digamos, en esta política el buscar un alimento de proximidad que tenga poca repercusión en lo que es la logística sobre el cambio climático, pero también un producto de confianza, un producto ecológico a ser posible. Es decir, y esa es una de las nuevas apuestas que estamos planteando para el nuevo mandato. O sea, que os ponemos un no presentado, pero os presentáis pronto. Nos presentamos pronto. Vale. Inés, en Madrid, la alimentación. Una ciudad tan gigante, ¿no? Tenéis cierto margen de maniobra, por ejemplo, en guarderías, ¿no? Sí, nosotros sí hemos trabajado varias líneas, no hemos firmado porque también un poco tenemos que tener una serie de preparación y de ordenación previa, porque hemos tenido que abordar múltiples cambios, por ejemplo, como os comentaba antes, en el tema de los residuos en muy poco tiempo. Hemos tenido que hacer en 4 años tal cantidad de estrategias en movilidad, en residuos, en infraestructura verde, pues que en muchos momentos eso estamos como desbordados. Lo que sí hemos firmado es el Pacto de Milán por un sistema agroalimentario sostenible, en lo que sí que hemos hecho una comisión y un plan de seguimiento para
para avanzar en todos los espacios comunes que nosotros tenemos, tanto centros públicos, escolares, centros de mayores, para ir introduciendo temas de dieta saludable. También estamos integrados en la red de ciudades por la agroecología. Es verdad que tenemos una red muy potente que puede relacionar tanto nuestros compromisos con lo que nos estáis pidiendo, porque tenemos unas alianzas, tenemos una red muy importante de huertos escolares, de huertos comunitarios, y hemos empezado con los nodos de agrocompostaje. Todo ello nos ha servido mucho para relacionar objetivos diversos, tanto lo que tienen que ver con la cercanía, con la alimentación, tienen que ver también con los residuos y con el tratamiento de los residuos relacionados con la propia infraestructura de los huertos. O sea que sí que hemos avanzado, pero nos queda todavía pasos en relación dieta más saludable, el rebajar el impacto de modelos de alimentación con abuso en muchas ocasiones, no necesario, no saludable, de la carne o de productos que requieren también en su elaboración, en su transformación, tienen un enorme también impacto ambiental, además de su afectación a la salud. O sea que estamos ahí. También necesitáis mejorar. Necesitamos un poco de prórroga, pero la verdad es que hemos trabajado muchísimo. Son 4 años y partíamos de que Madrid ni siquiera, o sea, el programa de huertos existía. El de compostaje, agrocompostaje no, la recogida selectiva orgánica no, y hemos tenido que ir como poniendo a la vez las urgencias con las estrategias, y eso a veces cuesta. Giuseppe, en Valencia, ¿cómo lo habéis hecho? Sí, bueno, en Valencia hemos hecho una apuesta estratégica por la alimentación, sobre todo por, como decía, nosotros estamos rodeados de huerta y huerta productiva. Tenemos gran producción de arroz, tenemos parques naturales, pero además tenemos huertas productivas muy importantes. En algunos casos estaban abandonadas. Hay también unas transformaciones agrarias. Sabéis que ahí se producían muchas naranjas, pero ahora está teniendo la crisis de la naranja, no se vende mucho, están pasando al caqui. Pero fundamentalmente el producto fresco es parte de la naturaleza de la ciudad de Valencia, y esa apuesta se consolidó desde el primer año del 2015, después en ser capital mundial de la alimentación el año 2017. Firmamos el Pacto de Milán y después tuvimos un encuentro internacional prácticamente a nivel mundial como capital mundial de la alimentación. Y eso ha dado pie a poner en marcha muchas estrategias para, digamos, ser referencia en la producción, en el consumo de productos agroecológicos, pero también de proximidad, y a través de las leyes que tenemos a nivel autonómico. De hecho, Valencia ahora mismo prácticamente abrirá en los próximos días. Tendremos el Centro Mundial de la Alimentación, que será un referente mundial, y también tiene digamos, una idea simbólica, porque lo vamos a poner en una de las bases que fueron objeto de la Copa América y que después fueron abandonados en la Marina de Valencia. Estaban abandonados desde hace 10 años, pues nosotros los hemos recuperado para hablar de alimentación y no de grandes eventos que son muy consumidores y tienen un impacto también sobre el clima muy importantes, porque eso se hormigonó toda la Marina y tuvo un impacto tremendo, porque después se hizo también la Fórmula 1 ahí. Y a partir de ahí pues hemos creado toda una serie de elementos. La primera es que tenemos una estrategia alimentaria municipal hacia el 2025, que lleva una serie de aspectos no solo de producción, pero también de concienciación, de que todas las ordenanzas y todas las licitaciones que tienen que ver con proveer de alimento fresco en los colegios, en los diferentes comedores, pues sean de productos de proximidad, y que sean en esa estrategia, es el final de ello, que sean todos de agricultura ecológica, porque también hay una apuesta a nivel autonómico y regional por la agricultura ecológica, y de hecho ha sido un poco una salvación para los huertos abandonados. Se ha creado una red de bancos de tierras, quiere decir tierras abandonadas. Ya sabéis que las tierras se van pasando de generación en generación. Con el cambio generacional las personas se hacen mayores, los hijos no quieren cultivarlos, y además no eran productivas ya porque no conseguían competir con las grandes superficies, las producciones que tenían, y al final se han ido abandonando.
Por suerte no han estado presas de la burbuja inmobiliaria, como ha pasado también hasta el 2008, se han preservado. Entonces, esos bancos de tierra, es ceder esos bancos a una gestión de un organismo que integra la ciudad de Valencia, pero también toda la área metropolitana, y que se puedan ceder a personas que lo quieran cultivar. La propiedad resta en manos de las personas, pero se le da una salida, y eso ha dado pie también a que ahora se están alquilando parcelas en todo el entorno de Valencia, incluso en el término municipal de Valencia, al cual además pues, es muy fácil llegar, porque como sabéis, hemos dicho, Valencia es muy plana y a muchos de esos sitios se llega en bicicleta, entonces la gente va a cultivar. Y finalmente, pues se han hecho muchísimas actividades también de promoción del producto agrícola. Cada año se hace una fiesta del producto agrícola de proximidad y ecológico en la plaza del Ayuntamiento. Se empezó tímidamente el primer año, pero el cuarto año ya está toda la plaza llena, la gente va a comprar los productos, entonces tiene también una función muy importante de dar a conocer los productos. Tenemos una red de mercados municipales de producto fresco muy importante, en algunos de ellos se hacen tareas de promoción de los productos. Y además pues tenemos proyectos de reformas de algunos mercados municipales, algunos en unos barrios que estaban como medio abandonados, en los cuales queremos darle nueva vida, porque además puede hacer de manera que pues en vez de ir a un supermercado, de ir con el coche, ir a comprar a una grande superficie, se puede tener acceso a mercados municipales y reducimos también el impacto en el transporte. Y pues otros temas muy importantes, y ya termino, es una cosa que en Valencia existe ya una cosa milenaria, que se llama Tira de Contar. Tiene un impacto muy pequeño pero muy simbólico. Quiere decir, poner a disposición espacios en los mercados municipales, también en las plazas, donde los agricultores pueden vender directamente el producto, sin intermediario. Si no hay intermediarios, se reducen los costes, entonces tiene sentido para el productor producir. Y además estamos hablando de productos ecológicos. Y eso hace de manera que el acceso a productos de calidad y además crea puestos de trabajo, por lo menos crea la continuidad de los productores. Y eso estaba medio abandonado, pues en esos 4 años le hemos dado nueva vida y está teniendo mucho éxito, porque sobre todo los viernes, sábado por la mañana y también los domingos puede ir a comprar y la gente, pues en vez de ir a las grandes superficies, a los centros de ocio, pues se queda en el centro de las ciudades, en los barrios y disfruta de los barrios. De otra manera, además es una compra de calidad. Ahora me gustaría escucharos a vosotros, Frederic y Camino, pero es que tenemos unos representantes de Juventud por el Clima que se tienen que ir. Y bueno, es concretamente Jorge Rodríguez, que os quiere hacer una pregunta que me gustaría que contestáis uno de vosotros. Bueno, buenos días, soy Jorge Rodríguez de Juventud por el Clima. Muchos de vosotros ya nos conoceréis. Somos un colectivo en el que distintos movimientos se coordinan para ayudar a concienciar sobre la importancia del medio ambiente. Y bueno, lo realmente importante no son las siglas, no es nuestro colectivo. Lo realmente importante es que la ciudadanía, la gente, como todos vosotros, colabore y dedique tiempo a mejorar las cosas. Y hay plataformas de distintos temas y bueno, la nuestra en concreto trata de concienciar a la gente de la importancia del medio ambiente. Y es que no es simplemente un aspecto más de la política, no es como la educación o la sanidad, es un ámbito transversal. Afecta a la sanidad, al transporte, a la alimentación, al consumo, afecta a todo. Entonces, tiene mucha más importancia y creo que actualmente no se le da la importancia necesaria. Pero realmente lo que nosotros hacemos, como comentaba, es concienciar. Y es que para educar ya es tarde. Para cuando las siguientes generaciones crezcan, aunque les hayáis educado genial, con un montón de contenido en medio ambiente, ya será demasiado tarde. Ya habremos llegado al punto de no retorno. Y por eso queremos concienciar a la gente. Y a pesar de la importancia que tiene este tipo de plataformas como agente de concienciación ciudadana, vemos que hay pocos mecanismos de colaboración entre las administraciones locales, que sois el eslabón más cercano a la ciudadanía, y estas plataformas que intentan, digamos, crear un nexo entre los ciudadanos y las instituciones. Por eso mi pregunta era si tenéis contemplada alguna medida o si veis alguna forma de buscar esa colaboración entre vosotros que tenéis las instituciones y nosotros que tenemos la capacidad de llegar a la gente, porque nosotros somos la gente. Muchas gracias. Pues si quieres, Frederic. Bueno, pues sí.
Sí, desde luego. Nosotros el Plan Clima de Barcelona lo hemos abordado en el marco de la red Barcelona Más Sostenible. 1000 entidades de la ciudad participan, de las cuales 300 escuelas y el resto entidades de todo tipo. Y ha sido impulsada por esta red del Plan Clima, la exigencia, la ambición y las 240 medidas del plan pues han estado trabajadas. Y además este plan tiene, además de los 3 ejes que debe tener, ¿no? Mitigación, adaptación y justicia climática, tiene un cuarto que es la acción colectiva, porque además, ¿no? aparte de las acciones individuales, debemos impulsar acciones colectivas. En estos momentos tenemos en marcha 20 proyectos impulsados por la ciudadanía, por combinación de entidades. Y es lo hemos situado como el cuarto pilar de la acción. Y, por tanto, en este sentido es imprescindible, estoy de acuerdo contigo, no puede hacerse de otra manera, no es que a ver si hay que dar espacios o no, creemos que no puede hacerse de otra manera. La mesa donde hemos establecido toda la estructura de la zona de bajas emisiones, pues están entidades, en Barcelona pues la plataforma de calidad del aire, la plataforma que son 58 entidades que promueven, ¿no? Y otras entidades, como también otros representantes, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo. Hoy otro más, ¿no? Nos han anunciado que dan un premio a un proyecto que se llama Decidim, un instrumento que se llama Decidim, que está abierto a todos los municipios, a todos los ayuntamientos, que es una plataforma de participación pública telemática. Está abierta, es en código abierto y, por tanto, puede utilizarlo cualquier ayuntamiento, cualquier entidad, cualquier persona, que es otro elemento también, además del trabajo presencial, imprescindible. Pues esta plataforma la hemos utilizado para todas las tomas de decisiones, por tanto, imprescindible, y no es que tengamos pensado algo, sino que desde el Gobierno de Barcelona entendemos que no se puede trabajar de otra manera. Para retomar el tema de alimentación con el que cerramos ya este debate, está Isabel Fernández de la plataforma Ecocomedores de Madrid, que también quiere hacer una pregunta que quizá la podría contestar Camino, ya que no has hablado del tema de Pamplona. Bueno, y por supuesto, si queréis añadir cualquier cosa de alimentación de vuestros ayuntamientos, lo podéis hacer. Gracias. Efectivamente, vengo en representación de la plataforma Ecocomedores Madrid. Nosotros trabajamos a nivel de la Comunidad de Madrid, sobre todo centrados en la alimentación en los centros escolares, públicos, privados, concertados. Hemos colaborado con el Ayuntamiento de Madrid un poco cuando se prepararon pliegos para las escuelas infantiles. Y bueno, es verdad que se está empezando a incluir en la compra pública otro modelo de alimentación, muy tímidamente, he de decir, o sea que creo que queda muchísimo recorrido. Perdonad. Queda mucho recorrido y es verdad que, bueno, que aquí volvemos a lo mismo, que son políticas que no dependen solo de los municipios, pero que luego el ciudadano, donde vivimos es en las ciudades. Entonces, no sé si, bueno, me puedes contestar tú o vosotros. Es verdad que es responsabilidad de los ciudadanos, pero falta muchísima sensibilización hacia otro modelo de alimentación. Y viendo el proceso de transformación que están teniendo muchas ciudades, es verdad que en movilización se lleva trabajando mucho tiempo y están cambiando los diseños de las ciudades, pero sin embargo en alimentación lo que vemos es que abren pues, más sitios de comida rápida, los mercados, por desgracia, es verdad que se quiere impulsar agroecología y se quiere impulsar otro tipo de productos, pero los mercados del centro de Madrid son bares, los mercados municipales, o sea, están llenos de bares. No sé si en esa planificación, que sí que depende de los ayuntamientos, podemos tener esa respuesta que nos ayuda a las plataformas de ciudadanos que estamos trabajando en esa línea de sensibilización, en muchos casos desde la escuela, para llegar más allá, ¿no? Que el ciudadano comprenda el papel que juega la alimentación no solamente en su salud, sino en la salud del planeta. Bueno, pues precisamente... perdón. Bueno, también ha interpelado... Como nos faltaba justo terminar... los mercados de Madrid. ¿Tú tienes aquí alguna otra pregunta? Como nos Inés, faltaba... no vale. Vale, ella. Sí, como nos faltaba terminar el tema alimentación, y precisamente en nuestro caso, que sí que firmamos el Pacto de Milán en 2006 y en el 2018 hemos firmado el Pacto Intervegas, que
En resumen, es un compromiso a mantener los suelos fértiles, que afortunadamente no tenemos la huerta valenciana, pero tenemos la huerta de la cuenca, porque Pamplona está regada por un río que es donde empieza a crear ya los grandes meandros fértiles. Insisto, nada que ver con Valencia, pero bueno, se han mantenido si bien uno de ellos se urbanizó en su momento, los dos grandes meandros se mantienen. Entonces, bueno, y aparte tenemos ahora un convenio con la universidad para hacer también un banco de tierras y con agricultura en ecológicos. Hay muchos proyectos, pero de lo que estamos más orgullosos tiene que ver con el tema de comedores escolares, porque ya está en funcionamiento. Fue una experiencia piloto con 2 escuelas infantiles en Pamplona. Las escuelas infantiles se gestionan desde el ayuntamiento y son las únicas que tienen cocina, porque ninguna escuela de primaria ni de secundaria, solo una y ya no se utiliza, no tienen cocina. Allá todo es catering, el catering ha triunfado y es un desastre. Entonces empezamos por 2 escuelas infantiles y en este momento ya tenemos extendida a toda la red, y creo que son 12 o 13, con un proyecto súper interesante, muy trabajado, además desde los productores, por supuesto con los padres y las madres, con los educadores, o sea, súper interesante. La ley de contratos además nos ha permitido o nos recomienda hacer los lotes, con lo cual hemos hecho los lotes de verduras, lotes de huevos. ¿Hay productores de huevos ecológicos en la comarca? Sí, pues tal. Entonces, ha sido muy bonito y está funcionando con criterios no solamente de ecológico, orgánico, sino de consumir productos de temporada y por supuesto, de proximidad. Y en ese sentido, el complemento, como en otras ciudades que nos llevan mucho adelanto, con los huertos ecológicos, con los huertos comunitarios, lo que estamos viendo es que es donde no tienen capacidad productiva. Los huertos comunitarios de nuestros barrios, que en este momento tenemos 4 en funcionamiento y 5 más en cartera, digamos que son superficies muy pequeñas, pero esa concienciación, ese conocimiento, esa recuperación de cultura, que allá llevamos solo una generación que no somos agricultores. Mis abuelos eran agricultores, los abuelos de casi todos, o los bisabuelos eran agricultores. Entonces, el huerto comunitario permite tener esa concienciación. Vale, tú igual no te puedes llevar a casa, evidentemente no puedes comer de tu huerto, pero te das cuenta cuando vas al supermercado, si no es temporada de, yo qué sé, de lechuga, o no es temporada de tomate. Entonces, el valor de los huertos comunitarios urbanos es tremendo, y el empezar, al menos, nuestro reto es seguir con los comedores nuestro reto es que las escuelas y los institutos tengan espacio de cocina, porque es que no lo tienen. Se han ido solamente lo tiene el más antiguo de la ciudad, porque antes todas tenían su comedor, o sea, su cocina, quiero decir. Si quieres, Inés, muy brevemente, por alusiones, estos mercados de Madrid que se han convertido en una suma de bares. Bueno, nosotros hemos tratado de trabajar mucho con los mercados y de también rescatar desde el punto de vista de su propia decadencia. Posiblemente habremos efectivamente algunas actuaciones acaban teniendo vida propia, pero yo, si no lo digo, no me voy a quedar a gusto, y así que lo voy a decir. Es decir, yo sé que todas las organizaciones y todas las plataformas que para nosotros son vitales y nos empujan a trabajar, y que tienen que ser exquisitamente neutrales, pero yo también he de decir que a veces las administraciones nos sentimos muy solas cuando se dicen temas de absoluta involución, absolutamente brutales en el discurso comunicativo y público, y, pues, por ejemplo, con la contaminación, con que los atascos, con que no sé qué, y que yo admiro y sé la necesidad de vuestra tarea empujándonos a los políticos, pero a veces la política también estamos muy solos enfrentando una batalla donde al final parece que no acabas por tener aliados, nada más que como así muy cerca y sin mucha relación. Yo creo que hay que trabajar mucho, y creo que nosotros tenemos que empezar a comprender
como lo que él planteaba me interesa mucho, porque sí que trabajamos con muchos colectivos y tenemos una dinámica muy coordinada y de trabajo, creo que eficaz. Pero creo que hay como nuevos movimientos con nuevas expresiones, con nuevas necesidades que tenemos que saber encajar en otro marco, y a veces he de decir que nos cuesta. Está también en el público Vanessa Álvarez de González, de la red Ecofeminista, que también tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación. En la red Ecofeminista llevamos ya 7 años trabajando desde el ecofeminismo crítico, en el que aunamos no solamente el feminismo, sino también el ecologismo político y la ética ambiental desde una perspectiva antiespecista. Entonces, bueno, me pareció interesante, no sé si Barcelona llegó a firmar el último punto de alimentación, porque por aquí sé que no y creo que ha dicho que Pamplona sí. Pero, por ejemplo, la compañera hablaba de alimentación, seguimos viendo cómo, bueno, primero, no sé, falta como una visión más integral, ¿no? Estamos viendo estos puntos y se hablaba de que hay que hacer frente a las urgencias y luego las estrategias a lo mejor pues hay que relegarlas un poquito, ¿no? Entonces, haciendo frente a esas estrategias, a esas urgencias, perdón, no nos damos cuenta de que precisamente estamos en una urgencia que no puede esperar más, que es la urgencia de la pérdida de biodiversidad y la urgencia del cambio climático, y a lo mejor en clave de movilidad o gestión de residuos, alimentación, por lo que he estado escuchando, ¿no? Y desde esa visión más amplia, no solamente se puede hablar de gestión de residuos, sino a lo mejor lo que tenemos que hablar es de eliminación de residuos y reutilización totalmente de lo que generamos. En cuanto a la alimentación, a lo mejor tenemos que dar un pasito más y empezar a tener una visión más antiespecista, en la que no solamente sea reducir el consumo de carne, sino que eliminemos el carnismo de las dietas, y se ha fomentado por los ayuntamientos. Y yo sí estoy de acuerdo con el compañero, que lo que comentaba es que muchas veces lo que percibimos, ¿no?, es que falta a lo mejor una coordinación entre instituciones y movimientos en los que se impulse la soberanía, ¿no? Desde una soberanía alimentaria, una soberanía energética, una seguridad alimentaria, etcétera, en la que haya también participación, autogestión, y no se pongan trabas a los movimientos que quieren hacer cosas, sino que precisamente las instituciones sean aliadas de todas estas personas que estamos impulsando estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, no sé, bueno, creo que ya vas a contestar, no sé si he dejado una pregunta así, pero bueno, ¿cómo podemos mejorar estas relaciones y sobre todo eliminar las trabas para impulsar no solamente una revolución urbana, sino todo un cambio de paradigma en las ciudades desde la renaturalización de estas y desde el ecofeminismo, ¿no? Giuseppe, creo que querías... No para contestar, pero justamente para añadir, porque se nos ha quedado algo en el tintero. Nosotros concebimos todo lo que hemos estado haciendo como proyecto de transformación de una manera integral y transversal. No actuamos solo sobre la movilidad y hacemos cosas... No, por ejemplo, la movilidad la queremos transformar totalmente. Queremos reducir al máximo el uso del coche, queremos potenciar las alternativas. Hemos puesto las bases y somos sinceros que en 4 años es complicado hacerlo, viniendo de donde venimos y sin tener un plan de financiación. Del punto de vista de la alimentación, pues nosotros hemos recuperado un poco lo que es el espíritu de Valencia y su área metropolitana, que es una zona de huerta fundamentalmente. Hemos aprobado el año pasado la ley del Horta y hemos aprobado el plan de acción territorial del Horta, que protege pero también promueve. Hicimos lo de la Capital Mundial de Alimentación, donde tuvieron un papel protagonismo todos los movimientos que hay en Valencia. El movimiento por la soberanía alimentaria, las asociaciones, ahí tenemos una asociación muy potente que es CERAI y trabaja codo con la Concejalía de Agricultura, que además es que no existía. Concejalía de Agricultura y Huerta, que hasta el año 2015 no existía. Entonces, un proyecto integral de transformación. En términos energéticos, nosotros queremos hacer una empresa de producción y de abastecimiento eléctrico para liberarnos primero de las grandes eléctricas que deciden la energía, cuánto la pagamos y cómo la producen, para que sea todo renovable. Entonces, estamos haciendo un proyecto integral de transformación. Es complicado, viniendo de donde venimos, y hacerlo rápidamente. Pero para nosotros es fundamental hacer esa transformación, estamos poniendo las bases y estamos convencidos que seguirá, y además contando con los movimientos que tienen un papel fundamental. En la movilidad, por ejemplo, nosotros tenemos una mesa de la movilidad. Participan 80
asociaciones, plataformas de todo tipo donde debatimos las cosas. Y tenemos muchos consejos sociales y, por ejemplo, hemos invertido 29 millones de euros en presupuestos participativos en 4 años y ahora estamos completando los últimos proyectos. Han ido a lo que decidía la ciudadanía en los barrios. Giuseppe, si me permites, Sí, quería, Frederic, hablar, como te ha preguntado, sobre el Pacto de Milán, si se había firmado en Barcelona y de alimentación, ¿no? Sí. Muy brevemente, si puede ser. Muy breve y puedo responderle a ella. Bueno, muy rápido en alimentación, que no me ha dado el tiempo de contaros. Telegráfico, sí, Pacto de Milán, y hemos empezado, yo creo que bastante en la línea de todos, hemos empezado a hablar, a pensar, pero sí hemos hecho la primera estrategia de soberanía alimentaria, la primera estrategia de consumo responsable, la primera estrategia de agricultura urbana. Por tanto, por primera vez la ciudad de Barcelona ha pensado en esta lógica. Segundo, a partir de aquí, los proyectos pues también son un poco en la línea. Algo que estamos muy satisfechos y os destaco hemos conseguido en un pliego de contratación establecer criterios muy claros de proximidad y de alimentación de proximidad ecológica y social, que era muy difícil incorporarlos en los pliegos de condiciones, y para las comidas de 68 guarderías que dependen del ayuntamiento hemos podido incorporarlas, que nos va a servir, ¿no? Una vez ha entrado, ¿no? Pues nos va a servir. También en Mercabarna, nuevo espacio potente de alimentación de productos de proximidad y ecológicos, 8 mercados de payés repartidos por la ciudad, un eje agroecológico en la zona de montaña, después de 32 años viene el plan de protección del medio natural, donde la agricultura va a ser un aspecto importante, y declaramos la ciudad back-friendly y no hemos abordado. Lo que sí, y acabo aquí, en la alimentación no os digo más, pero sí que quiero hacer un apunte. Hemos hablado de movilidad, porque nos lo habéis pedido, de movilidad de residuos de alimentación, pero crucial el cambio de paradigma, al menos quiero plantearlo en Barcelona, se ha producido desde la perspectiva ecofeminista precisamente, la vida en el centro. Hemos trabajado desde una enfoque muy integral, revitalizando la ciudad, 40 hectáreas nuevas de verde, hemos dejado de utilizar el glifosato desde hace 2 años, con lo cual también todos los huertos, los 100 huertos y los 20 huertos comunitarios pues también están trabajando en esta línea. La empresa pública eléctrica, la más importante de España, el Ayuntamiento de Barcelona, no depende ya del oligopolio. Urbanismo de género, ¿no? Desde la perspectiva de género hemos incorporado esta perspectiva en todo el diseño de la ciudad. Cuando hemos hablado de movilidad, pues hay una movilidad en femenino muy distinta y mucho más interesante además, y por otra parte también más vulnerable, y por tanto también hemos incorporado esta lógica. Por tanto, lo clave no son solo, y yo creo que en las ciudades que estamos aquí, que más que menos representamos esta perspectiva, es decir, no es solo que en las políticas sectoriales hayamos avanzado, sino que lo que creo es que hemos hecho y que nos falta mucho y que hay que trabajar con los movimientos y que hay que darles capacidad de acción, que es lo que estoy de acuerdo en que hay que hacer, ¿no? Gracias, Frederic. Las preguntas que nos llegan del público, la verdad que están muy centradas en Madrid, se nota esto del maldito centralismo, en el que caemos incluso los que no somos de Madrid. Entonces me comprometo a pasárselas a Inés Abanés y que las conteste a las personas interesadas, si es posible, en un foro aparte. Pero yo quería decir solo una cosa, porque... 15 segundos, Inés. Es que nos van a echar. O sea, que las estructuras administrativas que nosotros manejamos y de contratación, que son del siglo XIX, hacen muy difícil la cesión o compartir soberanía, que es lo que nos estáis planteando los movimientos. Quería decir esto, que nosotros tenemos unos cajones muy raros y que eso es la forma, mejorar significa abordar eso. Y vamos a acabar con la intervención de la directora de comunicación de Ana Gutiérrez, Ana Gutiérrez, y con esto daremos por concluido el acto.
Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo con 5 ayuntamientos, 5 municipios que realmente están haciendo todo lo posible por avanzar en la misma línea en la que nosotros. Retorna es una plataforma de 19 entidades, grupos ecologistas, sindicatos, familias, y trabajamos también dentro del paraguas Residuo Cero, tanto Zero Waste Europe, y también hemos creado una alianza que es Alianza Residuo Cero con Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y otras entidades. A mí me gustaría solo dar 2 o 3 datos. Uno es que hoy mismo la ministra de Medio Ambiente de Malasia ha destapado el tráfico ilegal de plástico, residuos, en teoría eran plástico para reciclaje que iban a Malasia y era basura y los ha devuelto. La reutilización en España es 0, de envases en el sector doméstico, 0. En Alemania es 45%. Hay instrumentos para avanzar en este sentido, pero hay tremendas presiones para evitarlo. Y solo entidades como Greenpeace ponen, esto es una lanza, pero lo creo firmemente, ponen los datos en claro. Reciclar no es suficiente y estamos reciclando el 25%. Una de las preguntas es, ¿por qué los municipios que saben perfectamente, porque cuando nos sentamos con ellos, llevamos 10 años intentando que se implemente el sistema de depósito, o sea, que dejas un depósito cuando compras una bebida, la devuelves y te lo devuelven? ¿Por qué los municipios no dicen claramente que no estamos reciclando un 80%? O sea, ese pacto de silencio que cuando hablas con ayuntamientos, comunidades autónomas, técnicos, te lo admiten, ¿por qué cuando salen los sistemas integrados de gestión y dicen que lo estamos haciendo maravillosamente bien, que llegamos a 78, 80%, ¿por qué nadie en los ayuntamientos sale y sí, vosotros sí? La verdad es que hay algunos, por ejemplo, Pontevedra, Baleares, pero no hay una contestación general diciendo, oye, eso no es verdad. O sea, nunca hemos oído en los medios de comunicación, en redes, a los ayuntamientos diciendo que no, que estamos reciclando un 10, un 15, un 20. Y para nosotros sería muchísimo más fácil, en vez de 10 años de lucha, si los ayuntamientos realmente se manifestasen y dijesen, oye, eso no es verdad, nos sería muchísimo más fácil implantar medidas. Y otro es que me preocupa muchísimo el tema de ciudades libres de plástico. Empezamos entonces a envasar agua en tetrabric y agua en lata. Tenemos que ir hacia municipios residuo cero, no sin plástico. Por favor, vayamos un poco más en lo general. Gracias, Ana, por tu intervención. Bueno, muchísimas gracias por la organización de este acto junto al diario.es, a Inés, a Esperanza, a Giuseppe, a Frederic, a Camino y, por supuesto, también a Cecilia. Si quieres finalizar el acto. Pues nada, daros las gracias por las presentaciones. Efectivamente, queremos que al final una ciudad sostenible se construye con muchos otros aspectos. Nos hubiera encantado hablar de energía, nos hubiera encantado hablar también, profundizar en las propuestas desde el ecofeminismo, insertar los derechos sociales y económicos también en todo lo que tiene que ver con esta dimensión ambiental y con lo económico, pero no daba tiempo a todo, ha sido una manera de contribuir. Sí que estamos muy decididas a seguir impulsando los cambios de vida en la ciudad, porque al final, bueno, pues todo pasa por las personas y el futuro también está en las ciudades. Entonces, yo también apelo a la ciudadanía, no solamente a los municipios, porque este cambio de mentalidad sobre nuestros modos de producción y de consumo pues empiezan en lo individual y también en el traslado de responsabilidades hacia aquellos que nos gobiernan más cerca, en este caso las administraciones locales. Gracias. Muchas gracias.